bancada de congresistas del humanismo, como el que acaba de hablar, lo único que busca es tratar de perturbar el acuerdo que ya se ha establecido a nivel de la Junta de Portavoces y después del Consejo Directivo. Y todos están interviniendo porque saben que en el Pleno del Congreso también se pueden hacer modificaciones. ¿Por qué creen que en el Pleno del Congreso se puede hacer modificaciones? Porque saben que las instancias son esas: Junta de Portavoces, Consejo Directivo y Pleno. Entonces, el venir a desconocer los acuerdos del Consejo Directivo que vienen de la Junta de Portavoces supondría que el Pleno tampoco podría modificar lo del acuerdo, lo del Consejo Directivo, porque aquí dice claramente el reglamento que la elaboración del cuadro de comisiones la aprueba el Consejo Directivo y posteriormente el Pleno. Y yo he escuchado aquí a varios parlamentarios que han dado largas lecturas de la modificación del cuadro de comisiones: sale fulano, entra mengano, no lo pueden hacer. De acuerdo al criterio de ustedes, lo de la Junta de Portavoces es inamovible. ¿Por qué vienen aquí entonces a querer cambiar a un congresista y meter a otro congresista? El Pleno solamente lo debe aprobar con los ojos cerrados, sin hablar, sin discutir. ¿Aquí somos qué? Ustedes mismos están clavando su propia tumba argumental por falta de capacidad y neuronas, porque el Pleno del Congreso tiene las mismas atribuciones del debate y el Consejo Directivo ha debatido este tema. Y aquí estamos proponiendo que lo que ha traído el Consejo Directivo se apruebe. Por lo tanto, quienes están pidiendo que haya una cuestión previa para una votación separada, lo que tienen que esperar es primero que haya una votación completa de lo que ha traído el Consejo Directivo, y si esa votación no prospera, entonces se podrá votar la cuestión previa. Es la manera de trabajar, presidente. De manera entonces que esa desesperación que tienen, y que además no se condice con la realidad, porque la oposición está aceptando que el gobierno maneje la Comisión de Inteligencia, pero no les es suficiente. Necesitan mayoría. ¿Y necesitan mayoría para qué? ¿Para tapar el plan Pisco, con el cual el señor Ollanta Humala directamente manejaba el tema del chuponeo? ¿Quieren eso? ¿Para eso quieren esa mayoría? ¿Para proteger al señor Ollanta Humala? ¿Ese es el papel que va a jugar el señor Lescano ahora? ¿De escudero del chuponeo? ¿Acaso no hemos escuchado al señor Valdés decir que él, como presidente del Consejo de Ministros, no tenía nada que ver en esa compra porque eso lo veía directamente el señor Ollanta Humala? ¿Eso lo ha dicho un hombre de la oposición? No, lo ha dicho un primer ministro de este gobierno, con un señalamiento directo al señor Ollanta Humala. Él es el que ha irradiado y comprado por más de 700 millones de soles equipos para chuponear a todo mundo. Y no crean que porque los soban no los han chuponeado ustedes también. Y a ese papel vergonzante nos quieren llevar, a que la Comisión de Inteligencia sea manejada mayoritariamente por quienes son serviles a ese proyecto. No, pues, señor presidente, eso es lo que hay que decirle a la población. Ese papel penoso que tienen algunos congresistas ahora de defender ese punto de vista. Para concluir, la han modificado las veces que han querido. Congresista Angulo pertenecía a esa comisión cuando estaba en Gana Perú. Y cuando el congresista Angulo sale de Gana Perú por una discrepancia, lo sacaron de la comisión. ¿Dónde estaba el señor Lescano con el reglamento en la mano para impedir que saquen al congresista Angulo? Ah, no, pues, ahí sí, que se haga. Entre gallos y medianoche. La congresista Solórzano renuncia a esa comisión. ¿Dónde estaba el congresista Lescano para decirle que no podía? No, pues, entonces, seamos claros y coherentes. Ese papel vergonzante, ese papel penoso de ponerse a defender a quienes han irradiado el chuponeo en el Perú, no puede pasar, presidente. Su primera gestión, su primer voto es romper con ese tipo de esquemas, con ese tipo de gobiernos, con ese tipo de manejos que han tenido. Ahora que son minoría les duele, pero así es como han venido trabajando, imponiendo, haciendo lo que querían. Y ahora que son minoría y que quieren hacer componendas, nos quieren imponer un criterio. Al voto, señor presidente, al voto de inmediato. congresista Castañeda. Ya se ha intervenido. Aló. Presidente, me pide interacción la congresista Tevez y el congresista Condori. ¿Condori? Interrupciones. Presidente, es una pena escuchar discursos que creen que son sabiondos y que son la última chupada del mango, que dominan todo. Y entonces, ¿por qué no actuaron en su momento? ¿Por qué permitieron entonces que los congresistas que han sido aludidos en su momento no hayan podido ser cambiados? Se durmieron. Y entonces a veces los sabiondos no son sabiondos, señor presidente. Entonces, aquí estamos para concretar un instrumento que tiene ley orgánica,
Y si violamos esta ley orgánica, señor presidente, que el pueblo peruano nos juzgue. Aquí no hay, porque somos minoría o mayoría. Aquí se trata de trabajar en la normatividad, señor presidente, y somos respetuosos la bancada nacionalista. La otra interrupción al congresista Condori. Voy a usar la palabra. He pedido el uso de la palabra. Un momentito. Congresista Carrillo. Entonces. Señor presidente, hay personas que creen que porque gritan vamos a salir corriendo, vamos a salir asustados. Hay que decir la estricta verdad. El congresista Angulo renunció. Al congresista Angulo nadie lo votó. Y entonces, que altisonantes voces digan, lo votaron y entonces ahora quieren cambiar. Lo que ha ocurrido, señor presidente, es que ha habido una modificación porque no solamente hay transfugismo acá, sino transhumancia, señor. ¿Ya? No solamente hay eso, sino además es exactamente una modificación y estamos afectando, señor presidente, un articulado importantísimo de este Congreso de la República. Y entonces, para decirles además que tengan la valentía, porque si a ellos les toca presidir esa comisión, para que no vengan precisamente con estos temas, que presidan, que vayan a esa comisión, que integren esa comisión y que no cedan, entre comillas, su permanencia, señor presidente. Ese es el tema. Decimos gritando, tengan la valentía, pues. Fue una interrupción. Congresista Castañeda. Muchas gracias, presidente. Presidente, yo creo que hay que recordar a los parlamentarios que vivimos en un Estado de Derecho constitucional. Y acá no se trata de imponer decisiones o de imponer ideas, sino que los acuerdos se tomen de acuerdo a lo que establece justamente nuestra Constitución y en el caso del Parlamento, de su reglamento del Congreso, ¿no? Acá cuando uno hay que argumentar de la mejor manera y sustentado en las normas que nos regulan. Acá no se trata de gritar, acá no se trata de decir si faltan o sobran neuronas, acá no se trata de decir si se impone o no, acá se trata de fundamentar y argumentar. Presidente, y la Comisión de Inteligencia es una comisión que no varía en el tiempo, que su conformación desde el origen debe terminar al mandato del periodo parlamentario. Por eso no entendemos cómo ahora se quiere reformular esta Comisión de Inteligencia. Presidente, puede haberse cometido errores en las otras instancias, la Junta de Portavoces o el Consejo Directivo, pero estamos en el Pleno y el Pleno justamente es la máxima instancia de este poder del Estado. Los errores que se cometieron en las otras instancias pueden ser corregidas por el Pleno, presidente. Entonces, presidente, la Comisión de Inteligencia que se eligió desde que entramos en funciones en el 2011 es la que debe terminar en el 2016. Presidente, yo creo que solo podría modificarse la conformación de esta Comisión de Inteligencia en la medida que se presente una situación de caso fortuito fuerza mayor que no permita la continuidad de esta comisión porque justamente se encuentra en un impedimento. Por ejemplo, la muerte de un parlamentario, la vacancia de un parlamentario, o por ejemplo que un parlamentario vaya a la mesa directiva, como por ejemplo sucedió con la congresista Solórzano, que fue a la presidencia. Javier, te daría con todo gusto una interrupción, pero ya he dado las dos. Gracias, amigo Velázquez. Entonces, presidente, como decíamos, solo en esa situación de caso fortuito fuerza mayor, presidente, creo que se podría reconformar una comisión de los miembros que caen en esa situación de caso fortuito fuerza mayor. Presidente, acá no se trata, como decíamos, de imponer decisiones, sino que actuemos de acuerdo a lo que establece la Constitución y el reglamento. Presidente, estamos en la casa de las leyes y el primer poder del Estado debería hacer cumplir su propia ley, que es su reglamento del Congreso, que tiene rango de ley orgánica, que para su modificación se necesita la mitad más uno, es decir, 66 votos, presidente. Entonces, sus decisiones, los acuerdos que tiene este poder del Estado al interior del Pleno tienen que someterse a lo que establece su reglamento, presidente. Si no, estaríamos cometiendo un legicidio, estaríamos incumpliendo nuestro propio reglamento. O sea, nosotros mismos
que somos un poder del Estado, estaríamos incumpliendo nuestro propio reglamento, presidente. No se trata, creo... Para concluir. Gracias, presidente. Entonces, presidente, yo creo que hay que llamar a la reflexión a los señores parlamentarios. Yo creo que acá se trata de ajustar las decisiones a lo que establece la Constitución, el reglamento. Si las instancias anteriores, la Junta de Portavoces o el Consejo Directivo se equivocaron, bueno, pues este Pleno, que es la máxima instancia, los puede corregir, porque esas decisiones políticas llegan finalmente al Pleno y el Pleno, dentro de la función legislativa y de fiscalización y de representación, puede modificar las otras. Presidente, yo creo que si modificamos la conformación de la Comisión de Inteligencia, dejaríamos un pésimo precedente, estaríamos modificando de facto nuestro reglamento del Congreso, presidente, estaríamos incumpliendo, y yo creo, presidente, de eso no se trata de imponer, no se trata de gritar, se trata de argumentar. Por eso este es el Parlamento, que es un órgano deliberativo, y tenemos que darle ejemplo al país, porque justamente con nuestros discursos... Por favor, para concluir, congresista. Sí, presidente, muchas gracias por su generosidad. Ya con este minuto ya claro. Entonces, debemos también dar pedagogía al país, porque si acá levantamos la voz, vociferamos, imagínense qué cosa podemos esperar también de la población que nos ve a través de los medios de comunicación, de nuestro comportamiento en este pleno. Entonces, presidente, hay que ajustar nuestro comportamiento a lo que señala la Constitución y el reglamento, presidente. En ese sentido, la Comisión de Inteligencia no puede ser modificada en su composición, salvo, como le digo, presidente, se presente una situación de caso fortuito, fuerza mayor, que impida el normal desarrollo de esta comisión. Gracias, presidente. Congresista Angulo. Gracias, señor presidente. El congresista Pari me pide, por favor, dos interrupciones. Congresista Pari, las dos interrupciones. Muchas gracias, presidente. Yo creo que hay que ser coherentes con lo que se dice. El reglamento dice claramente que la Comisión de Inteligencia se elige por todo el periodo parlamentario. Eso indica así, pero no fue consecuente cuando se le sacó al congresista Angulo y se le puso a otro congresista. Ahí sí no funcionó, no sirve el reglamento. Ahí sí se viola el reglamento. Si se eligió una comisión por el asunto de confidencialidad y de la información, debería haber sido consecuente y permanente. Lo que estamos haciendo, lo de la Casa de Dignidad y Democracia, es proponer y reponer al congresista Roberto Angulo. Él estuvo desde el inicio en la Comisión de Inteligencia. Entonces hay que ser coherentes. No es un acto fortuito, no se ha muerto el congresista Roberto Angulo, está vivo. Y por lo tanto, aquí este reglamento está totalmente clarísimo. Se eligió, se nombró la comisión permanente por una cuestión de confidencialidad de información, y él tenía que haberse mantenido durante todos los 5 años. Pero sin embargo, ahí sí se viola el reglamento, se saca a una persona utilizando criterios de orden político. Entonces, ya pues, ¿somos consecuentes con el reglamento o no lo somos? Entonces nosotros, lo de la bancada de Dignidad y Democracia, no hemos puesto a cualquier otra persona, hemos repuesto al congresista Roberto Angulo, porque él pertenecía y juramentó su acción de confidencialidad desde el principio, cuando se instaló este Congreso. Y por lo tanto, cuando se habla de coherencia, de reglamento, ya pues seamos coherentes y no utilicemos leguleyadas o cuestiones así. Simplemente es un asunto de respeto al reglamento, y lo que estamos proponiendo es que el congresista Roberto Angulo se incorpore porque él juramentó para ser miembro de esa comisión, y por lo tanto a él le corresponde, porque no se le podía haber quitado de esa comisión, y se le quitó en ese momento, y ahí sí cumplió todo lo que indica el reglamento. Muchas gracias. Congresista Angulo. Gracias, señor presidente. Los que estuvimos en la Comisión de Inteligencia sabemos que debemos guardar cierto silencio con respecto a todo lo que se trate dentro de la comisión. De alguna forma, después de 3 años, porque yo empecé desde el principio, he visto muchas irregularidades en función precisamente de los integrantes de la comisión. A principio, el congresista José Urquizo fue nombrado ministro de Estado. Entró inmediatamente la congresista Ana Solórzano, pero no entró como integrante de la comisión, sino ingresó inmediatamente como presidenta de la comisión. Cuando yo estuve
ya a puertas de retirarme de la bancada, de alguna forma recibí muchísimas presiones. Todos los que hemos estado, los que estamos ahora en Dignidad y Democracia, sabemos lo que significan estas presiones. Sabemos lo que significa decir una cosa cuando uno está pensando otra cosa. Si los señores de la bancada de Gana Perú quieren decir que este reglamento no debería ser tergiversado, no debería ser roto, entonces no tendrían que haber cambiado, como cambiaron durante 5 oportunidades a los integrantes de esta Comisión de Inteligencia. 2 integrantes, el señor Hugo Carrillo y el señor Urupaya, no iniciaron la Comisión de Inteligencia el primer día del 2011, cuando empezó la legislatura. Entonces, ¿qué están hablando? ¿Qué es lo que están diciendo ahora cuando explican y dicen que tenemos que cumplir el reglamento? Si ellos jamás lo cumplieron. Todos sabemos nosotros cómo se dio este asunto de hacer prácticamente lo que se les antojase. Es por eso, señor presidente, que pido que entremos al voto. La mayoría y el Pleno es soberano y es posible de elegir y de definir qué es lo que sucede con esta comisión. Muchas gracias, señor presidente. ¿Cuestión previa o ya pasamos al voto de la cuestión de orden? Porque vamos a pasar al voto de la cuestión previa. Cuestión previa. Cuestión de orden. Presidente, Cuestión de orden. yo creo que lo que establece el artículo 34, presidente, por eso voy a plantear la cuestión de orden, está muy claro. O sea, los actos que han precedido los cambios en la Comisión de Inteligencia no son antirreglamentarios. Y lo que estamos tomando la decisión ahora tampoco es antirreglamentario, es el cumplimiento del reglamento. ¿Sabe por qué? Porque el congresista Lescano no ha leído el tercer párrafo del artículo 34. Dígame en qué parte del reglamento se dice que los principios de proporcionalidad y pluralismo no se aplican para esta comisión. ¿Quién ha dicho eso? Por eso, presidente, no hay nada que discutir. O sea, lo que se ha hecho anteriormente, los cambios, corresponde a la correlación de fuerzas. Ha cambiado eso y se debe aplicar el reglamento. Por eso, presidente, no hay nada que votar y le pido que se vote. Gracias, señores congresistas. De acuerdo al artículo 60, cuestiones previas, se da a respetar el derecho del congresista Lescano a que se vote la cuestión previa por él planteada para que la conformación de la Comisión de Inteligencia se vote por separado. Quienes están a favor de la cuestión previa para que la conformación de la Comisión de Inteligencia se vote por separado, se servirán marcar verde. Los que están en contra, rojo. Al voto. Asistencia para votar. Aprovechamos para, a pedido de la congresista Lucha Cuculiza, saludar a la ciudad de Huánuco, que se fundó el 15 de agosto de 1539 y va a cumplir un aniversario más de su fundación. Un fuerte aplauso para Huánuco y para las huanuqueñas, los huanuqueños y huanuqueñas que están aquí con nosotros. Y por supuesto, ya han reclamado por ahí, Arequipa también está de aniversario el 15 de agosto, así que también hay que rendirle un fuerte aplauso para la ciudad de Arequipa, la ciudad blanca. Un feliz cumpleaños a Esther Saavedra, lunes 10 de agosto, no sabemos cuántos va a cumplir, pero va a cumplir.
Se va a cerrar la asistencia. Por favor, cotejen si todos han marcado asistencia, amigos congresistas. Asistencia cerrada. Al voto la cuestión previa planteada por el congresista Lescano Ansieta para que la conformación de la Comisión de Inteligencia se vote por separado. Han registrado su asistencia 94 congresistas.